Don Eberto, a mí me gustaría saber el tema de la ganadería y la agricultura a lo largo de estos años, 400 años, cómo ha venido evolucionando y aportando al municipio, porque es un sector muy importante para Ujú. el crecimiento. Bueno, mira, nadie tiene datos acerca de cómo llegó el cacao a Cunduacán, pero que llegó, llegó. Que de dónde llegó, pues ya los olmecas tenían nociones del cacao. Ya probaban su bebida le llamaban. Ya tenían recipientes especiales, que era como el batidor o el molinillo que yo conocí. Ese sí supongo que pudo haber sido. Pero bueno, el cacao llega donde se puede dar, no va a llegar a Balancán. A Cárdenas no llegó tanto. Llegó a 3 municipios: Jalpa, Comalcalco y Cunduacán. Había aquí más de 5 asociaciones cacauteras. Nada más en Cunduacán había 2. La cabecera municipal. En Río Seco, una frente a la otra 2. Intercambio, Libertad, etcétera, etcétera. Recepcionaban millones de kilos de cacao. El cacao sigue siendo dinero. Pagan barato el kilo, pagan 40 pesos el kilo en baba y a 120, 130 el cacao seco. Pero sigue siendo de una gran presencia. Si en este gobierno regreso, porque trata de reconocerlo, hay el proyecto de sembrar 50,000 árboles de cacao, tienen que cuidarlos. Tienen que cuidarlos. Si lo entregan a fulano de tal, que al de vivero le pagan tanto, y a los señores del vivero les pagan tanto, y se dedican a repartirlo porque viene un día el gobernador, y lo dejan abajo de un árbol, y nadie vigila que se siembre, las computadoras nunca han dado resultados para la agricultura. Han pasado secretarios, que en la computadora todo lo tienen, maravilloso. Había una empresa que se llamaba Zigzag o algo así, que proveía de cacao, de árboles de cacao, a una Secretaría de Estado. Una porquería de árboles. En bolsitas de medio kilo venía cientos de arbolitos de cacao. Y a sembrarlos para perderlos. Yo me metí en ese proyecto, los mandé a la porra. Eran pura mentira. Y para los funcionarios estaba maravilloso. Se veía precioso en la computadora. Mira, si no cuidas al árbol, es injusto que esperes que el árbol te dé. Lo cuidas, ese árbol te va a dar. Entonces, cuando se daba el ciclo del cacao, la gente tenía dinerito. Venían a caballo, venían a pie, venían en cayuco. El cacao lo cortaban, el cacao lo secaban en mantas, el cacao lo escogían, y escogido se vendía, no venía la pacha. Se notaba que había dinerito, circulaba el dinero. Pero viene Pemex, empieza la contaminación y empiezan a taparle el ojo al macho con los paguitos. La contaminación fue monstruosa. Se facilitó el debilitamiento de las plantas porque las plantas son seres vivos como nosotros. Nosotros somos los primeros que nos defendemos de las enfermedades. La medicina ayuda. Y la planta, como un ser vivo, se defendía. Pero viene tanta contaminación, rebasa al cacautero y muchos tuvieron que tumbar sus plantas, dedicarse a actividades que no conocían. Sembrar plátano es muy bueno, pero eso lo conoce la gente de Uquiulapa, que son ejemplares. Son los mejores agricultores. De los mejores agricultores del estado están en Cucuyolapa. Eso que ni que eso sí conocen. Todo lo que ves de Samaria, cuando acaban Samaria, es de ellos. Todo lo que ves antes
Dígale al puente si es de ellos. Ve la calidad. Ve la calidad. Bueno, pero la gente de aquí no sabe lo que es la siembra del plátano. Y muchos tumbaron, siembran plátano que requieren más inversión. Y luego pues ya se queda aquello abandonado. Cayó de tal manera que yo tengo la esperanza de que en 4 años, si nos volvemos a sentar, vamos a sentir la presencia del cacao, como dejemos de sentirla durante muchos años. La gente tenía sus secaderos ya de concreto, tenía sus secaderos con gas. Ya la gente ya aprovechaba de vender el cacao seco, ya no en baba. Ya se exportaba. Bueno, es que se ha exportado y se ha importado. El cacao, el precio del cacao es a partir de valores internacionales. Yo recuerdo que llegaba el telegrama donde avisaban de Villahermosa que había bajado el precio del cacao. Y yo llevé telegramas a la asociación donde a partir de tal momento el cacao bajaba. Porque el cacao subía. Pero antes pagaban hasta remanente. Remanente significaba como un agregado después del precio, que lo pagaban después. Entonces, el cacao puede, no fácilmente, puede regresar, siempre y cuando árbol que se entregue, árbol que se siembre y árbol que se cuide. Y el que no lo cuide, que se vaya a la porra. Basta estar regalándole a quien no va a cuidar aquello. Sí. Ahora, si sigues inventando viveros, sigues pagando por ocupar esos terrenos donde están los viveros que pueden ser gratuitos. Yo creo que no faltará gente que sí los dé gratuitos, pero se paga el espacio del vivero. Se pagan 20 gentes para que cuiden el vivero. Yo creo que esos esquemas no te hacen caer en más de lo mismo, ¿no? Entonces yo deseo, con la mejor intención, que estos 50,000 árboles que ya están en los viveros seguramente, a nivel oficial, cuando acá tiene espacio para viveros, en el rancho que compró Josué Jicotencal, de 50 hectáreas, en 1983, 84, 85. Josué compró ese rancho, que era un rancho modelo. Ahí está el vivero. Tenemos espacios para viveros. Pero que ya dejen de, porque viene una campaña, ya como se pone una propaganda de fulano, ahí van a llevar los arbolitos para que los dejen debajo de un mango, ¿no? Y se quedan los arbolitos. Nadie cuida que se siembre, que se cuide, que se vigile. Si no vigilas a un hijo, se te pierde. Si no vigilas a un árbol, no te da frutos. Así de claro todo. Esa es la situación. Ese es del cacao. Sí, del ganado, te voy del ganado. Adelante. Cunduacán tiene presencia ganadera. En este momento muy dispersa, pero no por eso menos en cuanto a número. Cuando la empresa que era de los ganaderos, Unión Ganadera o algo así, era una maravilla, era un atractivo turístico. Ver la tecnología con la que se convertía en minutos un animal en lo que quisieras. Eso lo vimos porque alguna vez fueron varios notarios de la República a un evento ahí y delante de nosotros vimos todo el proceso. Todo eso desapareció. Desaparecieron, así como las asociaciones de cacaoteros desaparecieron todas y fueron hasta rematadas por sindicatos ficticios. Así las uniones ganaderas son casas abandonadas.
falló la organización y falló en qué debía de consistir la presencia del gobierno. No es para que te dé dinero y no se lo pagues. Es que si te lo dan, te lo tienes que pagar. Un líder cacaotero dijo en una marcha de la lealtad, dijo el líder cacaotero, con esta marcha ya le pagamos al gobierno los 7 millones de pesos que le debemos. No es así. Entonces, y la ganadera no iba a estar atenida que el gobierno le dé y le dé y le dé. Es como a Pemex. La deuda de Pemex no se va a pagar. Así de claro, no de pesimista, así de claro. No se va a pagar. La ganadería existe, pero de manera dispersa. No con la organización que tuvo. Las instalaciones de Cunduacán, si no son huellas todavía de la organización, que se llama, por cierto, y muy bien puesto el nombre, se llama el edificio Herminio Luna Morales. Era un ganadero de primera, ¿no? Pero hay muchos ganaderos. Adán Merodio es un ganadero extraordinario, pero así hay muchos ganaderos, pero hay dispersos. Entonces, que no le tengamos miedo a la organización y que la presencia del gobierno no sea en actitud paternalista, ni actitud de querer controlar, no. Que se expliquen las reglas. Que se apliquen las reglas. Entonces, sí, la ganadería se conservó más que la actividad agrícola. Acá llegó a desaparecer propiamente. Ahora tuvimos un ciclo muy bueno. Don Eberto, para finalizar esta plática, después de que nos platicó economía, cultura, agricultura, ganadería, todos estos potenciales que han hecho grande al municipio de Cunduacán, me gustaría que nos dejara algunas palabras para las futuras generaciones sobre la identidad que les va a aportar Cunduacán pues para el resto de sus familias y cuál es el legado más importante que cree que el municipio le va a dejar a estas mismas generaciones. Bueno, yo creo que es a partir de que se ubique bien la familia, se ubique bien la autoridad, se ubiquen bien los maestros, que sepas dónde estás. Un lugar que conoces. La palabra conocer en la Biblia tiene un significado muy grande. Decía, José no conocía a María, porque María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, no tenía contacto con María. Bueno, que conozcan a su escuela. No me aferro a que sean las cosas exactamente como fueron en el pasado. Pero me enseñaron la escuela Rosendo Taracena Padrón tiene las siguientes colindancias. Al norte con el río Cunduacán, al sur con la calle Juárez, el Cantadito, al este con don Antonio Martínez, la señora que vendía los panuchos tan sabrosos, y al oeste con don Ramón Hernández. Conocíamos nuestra escuela. Pregúntale ahorita a un alumno acerca de por qué la escuela se llama Rosendo Taracena. ¿Por qué se llama Ignacio Zaragoza? ¿Por qué se llama Antonio Jesús Huerta? Esta escuela, ¿cuántas aulas tiene? ¿Cuántos maestros tiene? ¿Cómo te ubicas para saber cuáles son los puntos cardinales? Eso me lo enseñaron en mi primaria. Yo me colocaba de espaldas a la salida del sol. Yo sabía que en mis espaldas estaba el este, y enfrente estaba el oeste, y a la derecha el norte, y a la izquierda el sur. Que nos ubiquemos bien, ya que dejemos de ver las cosas a cómo caigan, a cómo salgan, papeles y papeles y papeles. No, espérame. Tenemos que ubicarnos, que tenemos que hacer el esfuerzo. No se trata de que una gente lo haga, sino que lo hagamos. No se trata de que una administración lo haga y la otra no lo haga porque lo hizo la anterior. Claro.
Se empezó a pavimentar el periférico, pero no sigue pavimentando porque lo empezó a pavimentar el anterior. Que estuvo bueno, claro que estuvo bueno, pero no puede ser bueno que no se siga pavimentando, que le da tanta plusvalía a una zona que tiene tanto movimiento. Es decir, que esto haya normas que castiguen a partir de la autoridad que protesta guardar y hacer guardar la ley, a la autoridad que no ajuste cada acto a principios legales. Tú tienes que cuidar esa obra porque no es del que se fue. Del municipio. Es del municipio. Claro. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que de repente es a veces las cosas y lo que retrocede un poco al municipio, ¿no? O sea, el parar ciertas cosas por esta Porque lucha de ahorita egos, le van de a repente. poner a todo progreso y dignidad. Eso no me interesa a mí. Una obra no requiere placas. Ahí hicieron el parque de Cocuyulapa y le quemaron el nombre. Se llamaba Carlos Madrazo. Le pusieron el nombre de un habitante de Cocuyulapa y dividieron a la comunidad. Y don Carlos fue el primero que construyó una escuela de concreto en el municipio. Y la primera fue la escuela Agustín Ruiz de la Peña en Cocuyulapa. Y la vino a inaugurar don Jaime Torre Bodet, que era el secretario de Educación entonces. Sería el año de 1963. ¿Sí? Entonces, no podemos seguir tratando de dejar a la fuerza nuestro sello del paso por la vida. El sello se da o no se da. El tiempo todo lo asienta. Los expresidentes municipales no son recordados la mayoría. Ya ni hablar de ese tema. Había unos vacíos terribles, pavorosos, como que llegó al punto que cualquiera puede ser presidente municipal. Oye, ¿cuántos candidatos vamos a tener ahora? Yo digo, tendríamos menos si supieran que se les va a aplicar la ley si no cumplen. ¿Cómo no se va a aplicar la ley? Pues hay bastante se meten total. Si todos lo hacen, si no roban, vas a decir que eres tonto. No te lo van a creer. Y con ese pretexto, vas a aparentemente robar, ¿no? Aparentemente se justifica entre comillas que robes, ¿no? Es la triste verdad. Que puede ofender a los oídos actuales, pues ni modo. El sello de la obra pública lo pone la sociedad. No la pone ni un alcalde ni una alcaldesa. La comunidad. La gente recuerda otra vez a don Enrique González Pedrero. Entonces, la mejor placa es la participación de la gente. Yo creo que no se trata de que me recuerden a la fuerza, no. Se da solo aquello. No, pero es que tengo que ponerle mi sello. Tuve que ponerle a la vía corta un símbolo del gobierno que la hizo. Espérame. Está a burla eso, man. Y a burla bien merecida. No, es que voy a sentar precedentes. Es que voy a hacer lo mejor. El mejor que ha tenido el municipio. No. Después de lo mejor ya no hay más mejor. Nunca se dará lo mejor. Haz lo que tengas que hacer. Autoridad, ajustando siempre tus actos a un principio legal para que se justifique que yo dijiste, protesto, guardar y hacer guardar. Guarda la ley, pero guárdala, cumpliéndola. ¿Sí? Pues ahí está. Licenciado Eberto, muchísimas gracias. 400 años de Cunduacán no se resumen en una sola entrevista. Falta muchísimo por platicar, muchísimo por conocer, pero bueno, ha sido muy grato platicar con usted, con Fabián, que pues al final de cuentas también somos personas que nos interesa saber de dónde venimos, de dónde nacen nuestras raíces, nuestras culturas, nuestras tradiciones. Y bueno, estamos muy contentos de que nos hayan visitado y que se hayan escuchado junto con nosotros esta entrevista. No sé si le gustaría dejar algunas palabras para finalizar. Ya he hablado bastante. Ya, okay. Y cuando me hablo no me quiero detener. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Alberto, gracias por sus atenciones, A ustedes. sobre todo por su hospitalidad y por ese enriquecimiento que nos da
a nuestro cerebro escuchar esas historias de toda la historia y la grandeza de estos 400 años de Cunduacán. Gracias, don Alberto. A ustedes están en su casa. Muchísimas Han gracias. tomado posesión de su casa. Gracias, don Alberto. Gracias, don Alberto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta aquí, hasta el final de la entrevista. No se despeguen de nuestras redes sociales y de nuestras páginas oficiales, como ahora Tabasco Noticias.